Habíamos dejado la cápsula anterior en este punto donde tenemos un modelo de la señal recibida por un usuario de interés B corta, en un escenario en el cual hay muchos usuarios que comparten el mismo medio en el mismo instante. Y ese modelo involucra la señal deseada más una componente de señal de los demás usuarios más una componente de ruido térmico que es lo común y habitual. Entonces la pregunta que queremos responder en esta cápsula es ¿cuál es la razón señal a interferencia de esta señal? Y si es que efectivamente hay o no una ganancia de procesamiento y cuánto es esa ganancia de procesamiento. Así que en esta cápsula vamos a hablar sobre la SIR en acceso múltiple. Lo primero que vamos a hacer es un supuesto simplificado. Y este supuesto es que la potencia en el aire de todos los usuarios es P sub S igual E símbolo partido por T. Todos los usuarios tienen la misma potencia. Tal vez la forma más simple de imaginarse esto es, estamos en un ambiente de oficina, hay relativamente buena línea de vista entre todos los usuarios, desvanecimiento de canal no necesariamente altera mucho la señal entre uno y otro usuario, entre otros, ¿por qué? Porque podemos pensar de que el canal, dado que esta es una transmisión de gran ancho de banda, el canal aquí, digamos, tiene fluctuaciones de amplitud que responden a un modelo Rayleigh o un modelo Rice, por ejemplo, pero que en promedio sobre el ancho de banda completo, el desvanecimiento de todos los usuarios es más o menos el mismo, en promedio, por lo tanto, la energía finalmente observable para cada usuario es más o menos la misma. Ahora, ¿cómo afecta el desvanecimiento a estas señales? Es algo que todavía no hemos conversado, pero al menos desde un punto de vista intuitivo podemos decir que si la señal es de un gran ancho de banda, entonces el desvanecimiento promedio sobre ese ancho de banda puede ser similar para todos los usuarios. Con este supuesto, voy a retomar esta figura de acá y la voy a copiar y la voy a pegar aquí. Entonces todos estos usuarios de acá, estos de acá, este y este, son usuarios que interfieren y son U-1. Hay U-1 usuarios que interfieren. Por lo tanto, la potencia total de la interferencia es igual a la suma de la potencia de todos esos usuarios. Así que es U-1 por P sub S. ¿Sí? Y este otro usuario deseado B corta, de este lado, desde luego, tiene la potencia de la señal, es P sub S. ¿Sí? Entonces, en el aire, y usando la misma nomenclatura que la vez pasada, la razón señal a interferencia sub X es igual a
potencia de la señal partido por potencia de la interferencia. Esto es igual a potencia de señal dividido por U menos 1 veces potencia de señal. Entonces, esto se cancela y desde luego la razón señal interferencia, entonces simplemente 1 partido por U menos 1. Entonces, apliquemos ahora este filtro, ¿sí? Y volvamos a calcular la razón señal a interferencia en la salida, aplicando la dispersión inversa, delta V inversa, y el filtro. Resulta que la razón señal a interferencia en la salida es igual a, voy a copiar esta figura, simplemente para que sea más obvio, y la voy a copiar sin el ruido, porque el ruido es un tema que vamos a abordar después. Entonces la pego por acá y lo que voy a hacer es eliminar el ruido. Entonces la razón señal a interferencia es la potencia de la señal que se preserva, es P sub S, dividido por la potencia de la interferencia, que es U menos 1 usuarios a potencia P sub S, pero cada uno de ellos, cada uno de los usuarios, mantuvo el ancho de banda. Por lo tanto, pierde en ancho de banda en proporción a W sub S partido por W sub X, de igual forma como ocurrió en nuestro análisis original de la interferencia de salida, que es acá, donde también la interferencia perdía en proporción a la relación entre el ancho de banda disperso y el ancho de banda concentrado. Y con eso, el cociente entre estas dos razones señal a ruido, encontramos que nuevamente la razón señal a ruido en la salida comparada con la razón señal a ruido en la entrada es igual a lo pueden ver directamente, aquí hay un P sub S que se cancela, el 1 partido por U a la menos 1 también se cancela y queda nada más que WX partido por WS, y eso es nuevamente la ganancia de procesamiento que teníamos en el caso de una interferencia común y corriente. Entonces, con esto queda propuesto en forma bien explícita de que la coexistencia de múltiples usuarios de espectro disperso se puede beneficiar de la operación de concentración para generar una ganancia de procesamiento G sub P que puede ser de un factor de varios cientos, ¿no es cierto?, en favor de cada usuario deseado cuando este usuario recibe la señal de todos, pero la concentra con su propia secuencia de concentración. Y ahí está un nuevo método de acceso múltiple, que es lo que se llama acceso múltiple por división de código. Esto
es la clave para comprender que espectro disperso ofrece, voy a ser un poco más específico, que la resistencia, la inmunidad a interferencia de espectro disperso es la base para un nuevo tipo de una nueva técnica de acceso múltiple conocida como CDMA, Code Division Multiple Access. Y es lo que utilizan los sistemas celulares de segunda, tercera generación, lo que utiliza algunas redes de área personal como Bluetooth, para lograr la coexistencia sin interferirse mutuamente de transmisiones en la misma banda de frecuencia, en el mismo instante, en el mismo periodo, en un mismo periodo de tiempo, de muchas transmisiones.